Es duro. Por otro lado, te permite poder ayudarle a esa persona en esos momentos. Eso también te da tranquilidad. Berak uste zuen merezi zuela horrenbesteko kontsultatara eta holako prozesutara joateko merezi zuen. Eta berak esan zidan nekatuta zegoela eta ez zuela merezi. La verdad que nos compenetramos súper bien. Ellos luego estaban muy contentos también de la atención recibida y bueno, pues eso es una cosa que se me ha quedado grabada. Tenemos herramientas para hacerlo bien en los momentos difíciles. Es nuestra responsabilidad incrementar el componente humano. No tengas miedo para identificar. No tengas miedo para actuar. Ez izan beldurrik erabakia hartzeko. Ez zaude bakarrik. La experiencia de los últimos años nos ayuda a tratar cada una de las situaciones. Tener un plan y unas herramientas es esencial para conseguir que todo nos vaya bien. Mediante la identificación precoz y oportuna ayudamos a nuestros pacientes paliativos a mejorar su calidad de vida. Gracias a Ainara, que fue ella la promotora de todo, y bueno, él estaba súper satisfecho porque pensar que no tenía que venir al hospital a hacerse la transfusión y que venían a casa y que le atendían, eso es que era para él, bueno, vivió los 2 años que estuvieron atendiéndole, bueno, para él fueron maravillosos, una tranquilidad, un bienestar en casa, o sea, era pues que no tenía que venir al hospital y para él era lo más. Al paciente, por supuesto, le aportábamos mucho, pero también a su familia, claro, muchísimo. Porque al final evitas traslados al hospital y con todos los inconvenientes que eso conlleva. Tras la identificación del enfermo paliativo, el profesional tiene que tener claro que no se encuentra solo, hay detrás un circuito asistencial que va a proporcionar una asistencia al enfermo en función de la complejidad que presente. Habrá recursos asistenciales y cada uno de ellos sea el más adecuado en función de la situación. Habrá complejidad sociofamiliar, complejidad clínica, no complejidad, y en función de todo ello ubicaremos en cada momento al enfermo en el recurso asistencial que sea más adecuado. Como mensaje final, el enfermo paliativo necesita ser tratado como paliativo. Para eso es muy importante que estemos todos concienciados, que identifiquemos al enfermo y que lo metamos en este circuito asistencial que va a ser el que le trate su condición de paliativo, lo que generará una mayor calidad de vida, que es un poco lo que buscamos para este enfermo. Identifikatu, ez itxoin bukaeraraino. Identifikatu, ez itxoin bukaeraraino. Identifica, no esperes al final. Identifica, no esperes al final. Identifikatu, ez itxoin bukaeraraino. Identifica, no esperes al final. Identifica, no esperes al final.